Muy buenos días, niños y niñas. En esta mañana tan espectacular vamos a dar inicio a nuestra clase de ética. Hoy vamos a continuar con el tema de las normas. En este caso vamos a trabajar las normas sociales y las normas religiosas. Recuerden que yo en la clase anterior les decía que las normas sociales a veces las confunden con las morales, ¿sí? Pero entonces vamos a hacer la diferencia. Recuerden que las normas morales hacen referencia a nuestros valores individuales, autónomos como personas, mientras que las normas sociales son aquellas que se establecen en la sociedad, ¿sí? Abarcan todas aquellas acciones que se encuentran relacionadas con la cultura. Entonces, hay una diferencia entre las sociales y las morales. Las morales son individuales, ¿sí? Dan, dan a conocer cómo somos, pero tienen que ver con las sociales porque es ya aquellas normas donde no solo es mi comportamiento individual, sino mi comportamiento en una sociedad y esas normas que se establecen a nivel social de acuerdo a la cultura y a otros aspectos importantes. Eso lo determina cada país. Entonces, estas normas sociales, ¿sí? Estamos hablando de las sociales, estas normas que evalúan el comportamiento de las personas, como el respeto, la diversidad, la libertad, entre otros, a fin de alcanzar también una convivencia de armonía. O sea, tienen que ver con esos valores individuales que nosotros tenemos, pero esos valores individuales cómo, cómo yo los estoy manejando dentro de una sociedad y dentro de un contexto. Entonces, algunos ejemplos de esas normas sociales son respetar la privacidad. Si nosotros hablamos en la clase anterior de tener ese valor del respeto, ahora estamos hablando de respetar la privacidad de los demás, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. En la clase pasada decíamos no comentarle, en el caso del moral, no comentar algo sin su debido permiso. En este caso, yo no puedo estar pendiente de las cosas de los demás, ¿cierto? Por eso es importante respetar la privacidad. No interrumpir las conversaciones de terceros. Si hay varias personas hablando o hay unas personas hablando, pues yo lo que tengo que hacer es pedir permiso, porque ya es la relación que hay en una sociedad o con un grupo de personas. Respetar a las personas mayores, ¿sí? Saludar a los presentes al llegar. Parece que fueran morales, pero no, ya son sociales. Si yo llego al colegio, lo que debo hacer cuando ingreso al salón es saludar, ¿cierto? Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Buenos días, profesora, ¿cómo está? Si estoy con mis vecinos y salgo, entonces lo mínimo que yo puedo hacer es saludar a mis vecinos. Buenos días, vecinos, ¿cómo están? Respetar a las personas mayores. Eso también hace parte de esa, de esas normas sociales. Utilizar un lenguaje apropiado. Y cuando yo realizo un proceso de comunicación, ese proceso de comunicación tiene que ser adecuado, ¿no? Respetuoso, tratar de buscar un vocabulario adecuado para dirigirme a los demás. Eso hace parte de una norma social. Una de las normas sociales también establecidas es dejar las basuras en el lugar y la hora indicada, ¿sí? Un ejemplo muy claro que yo les ponía en la clase anterior, que yo les daba. Hay que dejar esas basuras en el lugar y en la hora indicada y eso hace parte de mi cultura, de cómo me comporto. Por ejemplo, también los perros, los que tenemos perritos. Nosotros sacamos los perritos a que hagan sus necesidades, pero una de las normas dice que yo debo de recogerle las heces al perrito y por ende arrojarlas a una caneca de basura o bueno, hay muchas personas que lo hacen, otras no. Entonces, eso también
nos ayuda contribuye a llevar a cabo esas normas sociales. Evitar la música a alto volumen en horas de la noche. Y hay personas que, que tienen su música a un volumen muy elevado. Entonces, esto también ocasiona, digamos, inconvenientes con nuestros vecinos, ¿sí? Nosotros podemos escuchar música, claro que sí, pero tenemos que utilizarla con a un tono adecuado, ¿no? Porque esto puede generar también conflictos con los vecinos se pueden molestar, y si es a altas horas de la noche, pues entonces llaman a la policía, y entonces la policía les dice, por favor, bájenle el volumen, porque hay una norma que indica que, que debemos utilizar la música a un volumen adecuado. Entonces vamos a pasar ahora a las normas religiosas. Entonces, estas normas están determinadas por la interpretación de escrituras sagradas. O sea, es decir, que estas normas generalmente están escritas en un libro sagrado, depende de cualquier religión, depende de la religión, perdón. Pues tenemos la religión católica, la cristiana, los musulmanes, muchas religiones, ¿no? Y de hecho una de las normas que nos dice nuestro país es que nosotros debemos de respetar cualquier denominación religiosa, ¿sí? Si hablamos de norma judicial. Entonces, pero dentro de esta religión, hay unas normas, ¿sí? O mandamientos, ¿sí? En las religiones se le conocen como mandamientos. Digamos que a nivel educativo se le conoce como normas, eh, que están generalmente en unas escrituras sagradas. Hacen referencia a la comunidad religiosa, es decir, que varían de acuerdo a las creencias y doctrinas. No todas las religiones tienen las mismas normas, ¿sí? Digamos que una de las más conocidas es la religión católica, ¿ya? Y ella tiene establecidas unas normas que se contemplan en la Biblia y generalmente son los 10 mandamientos. Pero hay otras religiones que tienen otras normas de acuerdo a los libros sagrados que ellos tienen. Y eso es muy respetable. ¿Listo? Si nosotros creemos o no creemos en ello, pues, digamos, es válido, ¿ya? Pero pues nosotros tenemos que respetar las creencias de los demás, ¿cierto? Dice que estas normas se encuentran escritas en diversos libros sagrados, como ya lo mencioné. ¿Cuáles son algunas de estas normas religiosas? Entonces, muchas de ellas puede ser asistir al templo, ¿cierto? Los domingos o los sábados, eso de acuerdo a cada religión y de acuerdo a cada país, ¿sí? Perdón. No cometer pecados. Dentro de esos libros hay unas normas que indican que no se pueden cometer ciertos pecados, ¿sí? No matar, no robar, amar a Dios sobre todas las cosas, bueno, en fin, ahí hay muchas, muchas, muchas. Muy bien. Otra de esas normas puede ser realizar la oración, ¿cierto? Que en la mayoría de religiones está. Cada uno ora de acuerdo a su norma y a su religión. En algunas religiones, por ejemplo, una de las normas es no consumir carnes rojas. ¿Sí? Eso es una de las normas que algunas religiones tienen, no todas, repito, yo estoy haciendo acá un balance general de las normas, no estoy especificando ninguna denominación religiosa. Solamente tomé como ejemplo la religión católica porque es la más conocida. No adorar falsos ídolos, es decir, no adorar falsos dioses. Esa es otra de las normas de algunas religiones. Bueno, chicos, yo solamente mencioné algunas de ellas. Hay muchas. En el caso de las normas de la religión, en la mayoría le conocemos como mandamientos. ¿Sí? Los que somos creyentes eh, en Dios, en Jesucristo, en la Biblia, pues a esas normas nosotros le conocemos como mandamientos. Pero lo que yo quiero aclarar es que cada religión y de acuerdo a cada país tienen unas normas y unas creencias,
¿cierto? Entonces, por eso es importante respetar esas normas, esas creencias, y cada uno es autónomo de cumplirlas, ¿o no? Listo, chicos, esta era la clase de hoy. Mil gracias por su colaboración. Recuerden las normas sociales y las normas religiosas y todas las normas que hemos visto en el transcurso de las clases. Éxitos para todos. Feliz día. Bendiciones. Chao, chao.